Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de las finanzas públicas, cómo está la hacienda en Honduras. Dos distinguidos invitados que tienen que ver con el complejo mundo de las finanzas. Don Julio Raudales, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, rector Rosendo. de la Universidad Privada de Honduras, la José Cecilio del Valle, y en San Pedro Sula le damos la bienvenida al licenciado Walter Romero. Fue miembro de la Comisión de Finanzas en el Congreso de la República, un hombre muy destacado en el mundo financiero. Walter, buenas noches, bienvenido. Un gusto saludarlo, mi estimado Chendo. Un gusto y un honor estar nuevamente en este maravilloso programa que le encanta tanto a su teleaudiencia. Muy bien. Bueno, me quiero quedar con usted para luego interactuar con Julio. ¿Cómo están las finanzas públicas en este momento? La ejecución presupuestaria en la última revisión que se ha hecho muestra una baja ejecución. ¿Qué es lo que pasa? Es ausencia de fondos, baja recaudación tributaria, o qué acción de los funcionarios públicos para estar en un nivel que en algunas dependencias del Estado aún no supera el 30%. Gusto saludarle nuevamente. Bueno, sí, realmente hemos visto que en los últimos años la ejecución presupuestaria ha sido débil, ha sido baja en comparación a lo que se debe de ir llevando a tono, por ejemplo. Cuánto es el presupuesto cada mes, cuál es el porcentaje de ejecución, pero hemos visto que la ejecución ha sido muy por debajo de los niveles esperados. A mí me parece que parte también puede ser la falta de financiamiento. Hay un equilibrio ahí entre falta de financiamiento y también la parte de la competencia de los profesionales, de las personas que están administrando esos presupuestos, la falta de experiencia, desde luego, para manejar este tipo de presupuestos y desde luego la falta de financiamiento. Por esos dos lados me parece a mí que puede ir el rumbo de la falta de poder equilibrar y encontrarse esos dos niveles para poder tener un presupuesto que sea bien ejecutado y que llegue hasta donde se ha decidido cada una de las partidas presupuestarias que se van a establecer para poder darle un giro normal a todo el presupuesto. Entonces, yo creo que se debe de agilizar ahí, se deben de empezar a establecer cuáles son los puntos, cuáles son los problemas torales que están impidiendo, adicional a los que acabo de mencionar, la falta de la falta de financiamiento, desde luego, y la parte de las competencias en cuanto a la parte de los que están administrando esos presupuestos, y se deben de establecer otro tipo de políticas para facilitar siempre, desde luego buscando en la medida de lo posible un ahorro presupuestario que sea para beneficio del presupuesto general de ingresos y egresos, y que cualquier tipo de ahorro que se pueda dar, desde luego se pueda reorientar a partidas importantes como la educación, salud, infraestructura, que son las partidas importantísimas para darle un desarrollo económico a nuestro país. Si revisamos algunas de las variables, porque aquí se mezclan muchos elementos y ya lo conversábamos con Julio antes de entrar en el diálogo, el tema de una eventual falta de recursos para el financiamiento de un presupuesto que superó los 400.000 millones de lempiras. ¿Hay tiempo para acudir o espacio para endeudamiento y salir en el 2024 previo a entrar en la ejecución de un presupuesto proyectado para el 2025 que seguramente va a aumentar? Walter y Julio, por favor, bienvenido, Julio. Muchas gracias, Rosendo. En efecto, tiene mucha razón don Walter al decir que uno de los mayores problemas que se dan con la ejecución presupuestaria generalmente, esto no es nuevo, es la falta de liquidez que tiene la caja pública, la hacienda pública, porque hay que recordar que el gobierno no produce nada, Rosendo. El gobierno no tiene ninguna producción.
salvo algunas empresas públicas que generalmente, acá en Honduras son 8 empresas públicas que tiene el gobierno. Y que dejaron de producir muchas de ellas, más bien son empresas que dejan deuda. Es correcto, todas ellas, salvo la empresa nacional portuaria, operan con pérdidas. Todas las 8 empresas públicas que el gobierno tiene, estamos hablando de la empresa de correos, la empresa nacional de energía eléctrica, la empresa de ferrocarril hondureño, que no sé qué hace porque en Honduras no hay ferrocarril, pero hay una empresa que se llama Ferrocarril Hondureño que funciona también. Todas ellas... Y tiene asignaciones. Claro, tiene una asignación, el gobierno le pasa un dinerito, ¿verdad?, para que pague a los empleados, pero eso es todo. Entonces, todas esas empresas operan con pérdidas, salvo, repito, la empresa nacional de portuaria que tiene ganancias porque está tercerizada, porque hay 2 empresas que manejan las finanzas de esta y por eso tiene algunas ganancias positivas, ¿no? Pero volviendo al tema, el gran problema es el financiamiento, fíjate, Rosendo, el gobierno proyectó el año pasado que de acuerdo al crecimiento económico que se iba a observar en el 2024, se iban a captar más o menos unos 144.000 millones de lempiras en impuestos. 144.000 millones de lempiras. El gobierno central se va a gastar 248.000 millones de lempiras, es decir, la diferencia entre lo que va a captarse de impuestos y lo que se piensa gastar el gobierno este año es de más de 100.000 millones de lempiras, ¿no? Es decir, el gobierno ya de entrada estaba diciendo que iba a operar con un déficit y que ese déficit lo iba a cubrir con préstamos fundamentalmente, tanto del sector interno del país, es decir, de los institutos de previsión, por ejemplo, que le prestan al gobierno, o de la banca privada que le presta al gobierno, y también de otras instancias externas, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, que tenía programado para este año entregarle entre marzo y septiembre unos 236 millones de dólares, que son más o menos unos 10.000 millones de lempiras, ¿verdad?, para cubrir ese gap, esa diferencia que hay de más de 100.000 millones entre lo que se recauda por impuestos y lo que se piensa gastar. Bueno, el Fondo Monetario no ha venido, no vino en marzo. Y al no haber venido, al no tener acuerdo, correcto, no hay plata. Al no hacer la revisión, entonces no está el desembolso de 118 millones que se iban a desembolsar en marzo y 118 que se esperaban desembolsar ahorita en septiembre, que esperemos que por el bien del sector público que pueda financiarse pueda venir. Luego viene el Banco Interamericano de Desarrollo, que tenía programado más o menos desembolsar unos 250 millones de dólares este año, ¿no?, pero que muchos de esos dineros, algunos no, pero una buena cantidad de esos dineros estaban condicionados un poco a que el Fondo Monetario, a que el acuerdo con el Fondo Monetario esté vigente. Si el acuerdo con el fondo no está vigente, tampoco se puede desembolsar esos fondos del BID que se llaman apoyo presupuestario. Luego viene el Banco Centroamericano de Integración Económica, que tiene más o menos planteado desembolsar unos 400 millones de dólares al país, que son ¿cuánto? Más o menos unos 20.000 millones de lempiras. Y luego viene también el Banco Mundial, que tiene programado desembolsar unos 100 millones, 150 millones de dólares. O sea, eso es deuda, nueva deuda que el gobierno ya tiene pensado contraer. También está... Pero un momento, Julio, ese es un recurso para cerrar 2024. Correcto, el presupuesto muy bien. Que se va para cerrar 2024. Estamos hablando cuánto va a desembolsar cada uno de estos organismos internacionales. No, es que es oportuno establecer, Julio y Walter, los tiempos, porque como ya estamos finalizando el año, muchas veces pensamos en función que todo esto es para la planificación 2025. No. En función de que en los próximos días llegue el nuevo presupuesto. No, estamos hablando de lo que se planteó que se iba a desembolsar este año en el anteproyecto de presupuesto que está aquí, en la Gaceta esa que recibimos nosotros, más o menos a la altura del mes de febrero, ahí aparece cuánto va a desembolsar cada organismo, ¿verdad? Entonces, el problema es que si no se cumplen ciertos requerimientos por parte del gobierno, no hay desembolso. Y uno de ellos, no es el único, pero uno de ellos, y es importante, es el famoso acuerdo que se firmó en el mes de septiembre del año, acuerdo trianual, ¿verdad?, que se firmó en el mes de septiembre del 2023 y que implica una revisión semestral, es decir, se firmó en septiembre, la primera revisión iba a ser en marzo y la segunda revisión en septiembre, pero no ha habido revisión todavía.
y vamos a esperar que venga una revisión en el mes de septiembre, la que se tenía planteada en el mes de septiembre, porque de no darse tampoco se van a desembolsar esos recursos. Walter, ¿cuál es su concepto sobre la llegada de la misión para los próximos días? Porque se insistió por parte de ustedes, los expertos en esta materia, que deberían cumplir ciertas peticiones que en ese acuerdo que hace referencia a Julio estaban. Una de ellas era la revisión de la tasa de política monetaria, que ya se hizo, pero hay quienes dicen que debe ir más allá de ese 1%. Y el otro punto es el tema de el valor de la empira frente al dólar, que ya ha registrado ciertas modificaciones, y si revisamos el comportamiento de la divisa en agosto, a mediados de mes ya llevamos 2 centavos y un poco más de repente. Sí, en efecto, hay varios reformas que el Fondo Monetario Internacional está prácticamente exigiéndole al gobierno, ¿verdad? Unas que las cumpla más temprano y otras más tarde, pero es importante, como por ejemplo, siempre el Fondo Monetario va a pedir reformas fiscales, ¿verdad? Pero lógicamente está pidiendo reformas fiscales que sean integrales precisamente para ver y sostener uno de los grandes problemas que tiene Honduras, que es el sostenimiento de la deuda, porque no hay suficiente liquidez, como lo dijo anteriormente Julio, no hay suficiente liquidez para hacerle frente a las deudas a corto plazo. En este caso, el principal y los intereses, por ejemplo, de la deuda que tenemos, tanto deuda interna y deuda externa, que ya representan cada uno el 50%. Oiga bien, ¿verdad? Que anteriormente, años atrás, 3, 4, 5 años atrás, y estábamos hablando que la deuda externa representaba un 62%, 63% y la deuda interna un 37%. Lo más recomendable desde el punto de vista económico-financiero para un país es que la deuda interna, que es más cara, ¿verdad?, sea en menor porcentaje, y la deuda externa que sea un mayor porcentaje. Entonces, ese tipo de cosas el Fondo Monetario está exigiendo, por ejemplo, que haya una sostenibilidad en la deuda, pero también está exigiendo reformas al gasto público. Y aquí viene uno de los grandes elementos que el gobierno, más bien en vez de hacer reducción y eficientar el gasto público, más bien cuando entró el gobierno vino a aumentar estrepitosamente y enormemente el gasto público. Ya con el gobierno anterior, cuando estuve yo en el Congreso, me oponía porque se le hacían incrementos al presupuesto de alrededor de 7, 8%, y el último presupuesto, y todos los que éramos oposición decíamos que eran estrepitosos esas alzas en los presupuestos y que no se le daba prioridad a las partidas correctas. Eso por un lado. Por otro lado, viene el nuevo gobierno y aumenta cerca de un poco más del 21% en el presupuesto, cerca de 100.000 millones de lempiras, que al día de hoy el presupuesto está en 407.000 millones de lempiras, para engrosar el gasto público. Y aquí viene el punto que no se le está dando la prioridad a las partidas correspondientes. Entonces ahí viene el Fondo Monetario y le dice, necesitamos que eficiente el gasto público, pero ese tipo de cosas, miro yo que no las quieren hacer, ¿verdad? No las quieren eficientar. ¿Por qué? Porque ahorita va a venir el nuevo presupuesto y va a venir con otro incremento, porque hay una inflación que ahorita está un poquito por encima de lo que se tenía presupuestado por el Banco Central, de acuerdo al programa monetario, que era un 4, ahorita andan un 5.06%, que no está tan elevada, pero ya está por encima de ese punto. Y por eso es que necesitan, por eso elevaron la tasa de política monetaria, que a mí me parece que debió haberse hecho de forma gradual, sin afectar sectores como el sector vivienda, que por lo menos ese sector se le debe de mantener las tasas de interés porque está generando, por ejemplo, un crecimiento en la parte de construcción que es beneficioso porque la construcción tiene un efecto multiplicador importante. Y también, aparte de mantener las reservas internacionales también, que han venido a la baja, las reservas internacionales, precisamente porque ha habido fuga de capitales por la tasa de política monetaria que se redujo de cierta forma, y que me parece a mí que debió haberse hecho gradualmente el aumento de la tasa de política monetaria sin afectar a algunos sectores como a los emprendedores, como la vivienda,
en cuanto a las tasas de interés, pero para evitar que los inversionistas, los que mantienen capitales en nuestro país, no se hubiesen llevado y no haya fuga de capitales. Por otro lado, la parte de generar certidumbre en nuestro país en cuanto a las inversiones, que ahí le ha faltado, y las reformas fiscales que el Fondo Monetario le pide al gobierno, no le está pidiendo que haga reformas fiscales únicamente para alejar la inversión, sino que más bien para atraer la inversión, porque el país necesita recursos, el país necesita ingresos, porque tiene un enorme déficit fiscal, como lo mencionaba Julio, más de 100.000 millones de lempiras que necesita solo para el presupuesto de la Administración Central para cubrirlo. Y ahí está donde no se puede dar la ejecución presupuestaria en el tiempo y forma, porque no está la liquidez, no están los recursos. Entonces, la reforma fiscal que quiere hacer el gobierno, que la han sonado con bombos y platillos, que es la ley de justicia tributaria, que en mi opinión es ley de injusticia tributaria, porque eso lo que va a hacer es más encarecer la liquidez, o sea, drenar la poca liquidez que tienen, porque van a seguir habiendo fuga de capitales. Para que se queden los capitales aquí en nuestro país debe de haber certidumbre, debe de haber certidumbre política, social, debe de haber seguridad jurídica, seguridad ciudadana, simplificación administrativa, Estado de Derecho. Y aquí no se ve en nuestro país una de las cosas que se criticaba la oposición a los gobiernos anteriores, que había centralización de poder. Y ahora, si lo miramos, sigue habiendo centralización de poder, porque desde el Poder Ejecutivo pues están mandando al Congreso Nacional, a la Corte Suprema de Justicia, y entonces no se puede seguir una ruta y un camino claro para llevar al país a un crecimiento económico que debe ser sostenible por arriba del 7% por varios años, y que a su vez conlleve un desarrollo económico para sacar al país de la pobreza. Pero mientras tengamos crecimientos económicos pobres como los que estamos teniendo ahorita, que está bien que se estén dando crecimiento económico, pero tenemos que andar más por encima de lo que andamos normalmente, que ha sido un 3.5, 4%, es lo que se anda ahorita proyectando para el cierre de este año. Y aunque nos queramos comparar con otros países que estamos por arriba en el crecimiento económico, a todas luces, hay países que tienen una infraestructura mejor, que tienen seguridad jurídica, como Costa Rica, como Panamá, como El Salvador. La misma Nicaragua, con todos sus problemas, está haciendo que los inversionistas estén yendo para el país. Y si no viene inversión a nuestro país, entonces no hay crecimiento económico y sigue afectando el alto nivel de desempleo que tenemos en el país, que ya ronda alrededor. Tenemos 7 millones en cuanto a la población que puede laborar, y ahorita solo tenemos de 3.9 millones de personas que pueden tener acceso a la labor, pero le cuento, hay más de 150.000 jóvenes y 35.000 adicionales que están saliendo año con año, que están yéndose del país. Por eso son esas inmensas caravanas, porque hay 1.2 millones de personas sin trabajar en nuestro país, 1.2 millones de personas. Muy y bien. eso es un aspecto tremendo que viene a generar mayor pobreza, que ya anda arriba del 75% de la pobreza en nuestro país, y la pobreza extrema estamos hablando del 54%. No es cierto que han reducido la pobreza con las políticas financieras y económicas que ha establecido el actual gobierno. Muy bien, Walter Romero y Julio Raudales están con nosotros esta noche al banquillo, revisando la situación que tiene actualmente la hacienda pública hondureña. Una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo esta noche, don Walter Romero en San Pedro Sula, Julio Raudales aquí en el estudio. ¿Cuál debe ser la reacción de los agentes financieros públicos? Entiéndase, Finanzas, que va a presentar un nuevo presupuesto 2025, seguramente con un déficit mayor, y el Banco Central de Honduras con el manejo de la plata de las reservas. Por cierto, ¿en cuánto estamos, Julio? ¿Para cuántos meses en reservas en este momento? Estamos bien, o sea, tenemos reservas para más o menos 4.2, 4.3 meses de importaciones, lo cual está por arriba de lo que aconsejan las buenas prácticas internacionales, que dicen que no debe ser menor a 3.5 meses de importaciones el nivel de reserva. Yo creo que ahí no hay que levantar demasiadas, digamos, reacciones, porque digamos que estamos bien. Importaciones cubiertas, si se maneja adecuadamente. Es correcto, entonces. o sea, no hay ningún problema. Hay que ponerle cuidado al hecho de que están cayendo las reservas internacionales ya desde hace 2 años y medio. Es decir, la última vez que tuvimos crecida en
en el acopio de reservas internacionales el Banco Central, que es el que maneja este tema, fue justamente a enero del año 2022. Fue la última vez que se tuvo un crecimiento, ¿verdad?, en la reserva. De ahí en adelante las reservas han venido en guardabajo. Julio, ¿era el momento indicado, mediados del 2022, lo que señalaba Walter, para una revisión de la tasa de política monetaria, no en el promedio que se dio ahora, quizás en un punto 25 o en un medio punto? No, a ver, debió haberse dado mucho antes incluso. El problema es el siguiente, Rosendo. Cuando se dio la emergencia de la COVID en el mundo entero, las tasas de interés tendieron a bajar fuertemente. Todos los organismos que gobiernan las monedas mundiales a nivel de todo el globo tenían una tasa de interés, tasa de política monetaria, que es la referencia que usan los bancos centrales para generar incentivos en el sector financiero. La bajaron prácticamente a cero, ¿verdad? Estados Unidos tenía prácticamente su tasa de interés en cero. Japón siempre la ha tenido en cero. Más bien Japón te paga por prestarte dinero. Sí. Y eso no ha cambiado, ¿verdad? Pero de ahí, en el 2020, todo el mundo en Centroamérica, todo el mundo bajó sus tasas, la tasa de política monetaria, a menos de 2%. Todos, incluyendo Honduras. Honduras también la bajó. ¿Qué sucede después? En el año 2021 comienzan a subir las tasas. ¿Por qué? Porque se viene una inflación bien fuerte. El exceso de liquidez que generó la bajada en las tasas de interés mundiales generó un exceso de liquidez que provocó una inflación mundial, una inflación global bastante fuerte, que no se había visto nunca. Estados Unidos llegó a tener una inflación del 8%, cuando Estados Unidos normalmente se maneja en una inflación del 0.51% máximo, ¿no? Entonces llegó a tener inflaciones del 8% Estados Unidos. Eso fue durante el último año, o el primer año, mejor dicho, del presidente Biden. ¿Esto por qué se dio? Porque el mismo gobierno de Estados Unidos durante la pandemia empezó a regalarle cheques a la población. A vos te daban un cheque por ser norteamericano, te regalaba un cheque una vez al mes el gobierno norteamericano, el tío Sam, ¿verdad? Entonces esto provocó una inflación mundial muy fuerte. Entonces, ¿qué hicieron los bancos? ¿Cómo reaccionaron los bancos? Subieron las tasas de interés para evitar esta liquidez. Todos, o la mayoría, excepto Honduras, ¿verdad? Honduras se quedó con su tasa de interés baja. El último año del gobierno del señor Hernández. Y ahí hubo un error. Ya cometió ese error de no subir. Y luego, lo aconsejable, como bien dice Walter, y acabas de ripostar vos, debió haberse ido subiendo gradualmente esta tasa de interés en 0.25 o en 25 puntos básicos cada vez, ¿verdad? Hasta, digamos, llegar a una tasa de interés de entre 4 o 5%, que es lo que tienen en este momento la mayoría de los países centroamericanos. ¿Qué es lo que está pasando? Y dame un minuto para explicarte esto. La mayoría de los países centroamericanos lograron controlar su inflación mediante esta tarea, y además tienen un buffer, tienen una especie como de colchón en este momento, porque mucha gente está diciendo que puede venir una recesión a nivel global. Si vos tenés tu tasa de interés alta, en 5 o 6%, y viene una recesión, podés bajar tu tasa de interés para amainar el efecto de esa recesión. Honduras la tiene en este momento demasiado baja y ya no tiene ese buffer. Bueno, ahora ya la subió en 100 puntos básicos y puede, digamos, ya puede tener, pero ya es demasiado tarde. Si se viniera una recesión mundial, como se ha anunciado últimamente, hay que recordar que hace un par de semanas, o creo que la semana pasada incluso tuvimos un lunes negro, ¿no?, que afortunadamente se logró controlar. Los mercados bursátiles mundiales cayeron en pánico, ¿verdad? Y afortunadamente el pánico se pudo parar. Pero se está hablando muchísimo, los expertos a nivel internacional están diciendo que es muy probable que se venga una recesión. Ya el mercado laboral de los Estados Unidos está dando malas señales y eso es muy malo para todo el mundo. Cuando el mercado laboral norteamericano se mueve hacia la baja, o sea que el desempleo allá crece, que no es que haya crecido mucho, pero sí está empezando a crecer, eso es muy peligroso para nosotros y necesitábamos un colchón que no tenemos. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto, Rosendo? Que la inflación hondureña en este momento es la más alta de Centroamérica. Es la más alta de Centroamérica. Incluyendo Dominicana, incluyendo Panamá y Nicaragua, Honduras tiene la inflación más alta. No es una inflación exagerada, estamos hablando de más o menos un 5, 5.5%,
pero es la más alta de Centroamérica. Entonces, si en este momento se sube la tasa de interés, está muy bien, eso baja las presiones inflacionarias que el país tiene, ¿verdad? Le ayuda a cumplir con su meta, que era de tener una inflación de 4.5, ¿verdad? Y mejora. Pero, ¿qué sucede? Si como efecto contrario, hay que recordar que Honduras tiene una economía muy abierta, dependemos muchísimo del resto del mundo nosotros. Entonces, si como efecto contrario a esto que está haciendo Honduras, resulta que ahora viene una recesión, nos vamos a volver a ver obligados a bajar las tasas de interés, ¿verdad? Y esto evidentemente lo que indica es que en el país no hay una buena planificación financiera. Y aquí voy, Walter, ¿cómo debe ser la planificación y la estructuración del presupuesto en el 2025, donde desde ahora estamos observando las peticiones de Ministerio Público, que habla de un proceso de transformación y ha solicitado de entrada más de 1.500 millones de lempiras, una cantidad elevada? El financiamiento que tendrá que estar en el presupuesto sí o sí del año electoral, porque hay un fondo para primarias que hablan que puede llegar hasta los 1.800 millones, y está el fondo de la general. No hay que olvidar que el próximo año es de 2 elecciones, y encima, y el compromiso social que se asume, y que esto siempre ha pasado, porque el que está quiere seguir y comienzan las regalías, y esto termina distorsionando la estructura presupuestaria. Visto esto, ¿cómo deberán plantearse las autoridades de finanzas para no caer en un endeudamiento pues fatal y demoledor para nuestras finanzas? En primera instancia deben de evaluar las fuentes de financiamiento que se tengan, porque estamos viendo que uno de los primeros o de los grandes problemas que está teniendo el Estado es precisamente la falta de liquidez, porque no tiene, aunque estén en presupuesto, esos ingresos, ¿verdad? Han estado emitiendo presupuestos en años anteriores con enormes déficits fiscales. Es decir, que nuestros ingresos, ¿verdad? Los ingresos del Estado, por ejemplo, en el caso de los ingresos tributarios, han andado entre 144.000 millones a 157.000 millones en los últimos 2 años, pero el presupuesto de la administración central anda muy por encima de eso. Estamos hablando de más de 100.000 millones de lempiras. Entonces eso me genera un déficit fiscal, y viene, y cuando aprobamos el presupuesto, entonces establecemos que lo vamos a financiar con más deuda, y ya traemos más de 430.000 millones de lempiras en deuda, que eso representa precisamente el 101% del mismo presupuesto que tenemos, el 101, 102% del mismo presupuesto que tenemos actualmente. Entonces, a mí me parece raro que sigamos aumentando el presupuesto, sigamos engrosando más la deuda, y que la principal partida de nuestro presupuesto sea el pago del principal y los intereses a todos estos acreedores que nos están dando los financiamientos, tanto de deuda interna como de deuda externa. Entonces, lo que se tiene que hacer es un presupuesto real, un presupuesto en el que podamos realmente financiarlo y venir a la reducción de ese enorme gasto público que ha crecido de manera desproporcional. Se debe de reducir el gasto público de forma tal que podamos financiarlo de diferentes formas, y que no necesitemos tanto financiamiento como el que necesitamos actualmente, y que ya estamos viendo que no están los financiamientos a la vuelta de la esquina. No es que todo el mundo anda queriendo darnos el financiamiento. Honduras, sin más, con la incertidumbre, la inseguridad jurídica que existe en el país, no existen las garantías en nuestro país como para poder poner el dinero y que nos den la garantía de que nos van a pagar en tiempo y forma, aunque se ha estado haciendo de todas formas, pero siempre el inversionista está viendo hacia futuro, está viendo hacia adelante, qué tipo de gobierno estamos, en favor, en contra de la empresa privada, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que, por otro lado, reorientar partidas. Me parece que en el caso del Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas, aparte de hacer reformas estructurales a sus leyes, se debe de aumentar esos presupuestos. ¿Por qué? El Consejo Nacional Anticorrupción, en años anteriores, si buscamos información, vamos a ver que ha establecido
que se pierden solo en corrupción más de 50.000 millones de lempiras al año. Con eso podríamos financiar fácil el presupuesto, pero en estos últimos 3 años no se ha hecho nada al respecto para atacar de forma frontal a la corrupción. No se ha hecho nada, por lo menos eso es lo que he visto de parte del gobierno, no se ha hecho nada para atacar la corrupción, y la percepción de corrupción que tenemos en las evaluaciones que hemos hecho, somos el segundo país en percepción de mayor corrupción en Centroamérica y el cuarto a nivel de Latinoamérica. Entonces tenemos que cambiar esa percepción, que es una de las exigencias que está el Fondo Monetario Internacional también, que ataquemos con todo. Y eso fue una de las promesas de traer la Sisi, por ejemplo, pero no se ha logrado. Entonces, ahí vamos con la parte del presupuesto. Se debe analizar un presupuesto realista que tiene que venir a la disminución de ese enorme gasto corriente. Solo, por ejemplo, en la energía eléctrica se creó una nueva institución, llamémosle así, dentro de la misma ENE, donde se metieron más de 2.500 personas del partido de gobierno, llamémosle así, que vinieron a engrosar las filas. Entonces, y así en todas las instituciones se han metido infinidad de personas, ¿verdad? Se le está dando, por ejemplo, a los famosos colectivos que se le llaman, que es una política que viene de allá del sur, en específico de Venezuela, de Cuba, que me parece una política incorrecta, que estén apropiándose de las instituciones del Estado y que se les tienen que pagar altos sueldos por hacer nada. Entonces, eso es cerrado. Eso me parece a mí que es corrupción verdadera, cuando ese dinero debería de estarse reorientando para las verdaderas necesidades. ¿Dónde miramos? ¿Cuáles son las necesidades? El pueblo hondureño no tiene medicinas en los hospitales. No hay hospitales y no hay infraestructura necesaria para atender al pueblo hondureño. Eso es a donde se debe reorientar. Por otro lado, la parte de educación, estamos a luces de que se haga algo verdaderamente. Se han medio reparado algunas 1.500 escuelas de más de 12.000, 15.000 escuelas que existen. No, se debe de atacar con todo ahí y reorientar todas esas partidas presupuestarias específicamente a esos rubros: infraestructura, educación, salud, hacer un presupuesto que venga a la disminución, atacar todas esas planillas fantasmas, reducción de gastos, de salarios de altos funcionarios que se había prometido que no iban a ganar más de lo que ganaba la presidenta de la República, y no es así. Ahora están cada vez aumentándose más los sueldos, y por otro lado, pues el nepotismo, sin lugar a dudas, que es parte de la corrupción tremenda que existe en el país y que también tiene que venir a la baja. Ahora, Julio, advierte voluntad para que esto se presente y se dé, porque siempre que se busca acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, siempre que se hacen revisiones para el envío del nuevo presupuesto del siguiente año, se tienen estos mismos planteamientos, y ni Libre, ni el Partido Nacional y ni el Partido Liberal, que son los que han gobernado, hacen caso. Y yo pregunto a ustedes, que son financistas, ¿y por qué razón los organismos de crédito internacional, que deberían o están llamados a supervisar todos estos programas, siempre terminan diciendo que sí? Esa es una muy buena pregunta, Rosendo. Yo tengo que confesar que soy bastante cínico cuando se trata cuando se trata de temas de finanzas públicas, porque trabajé mucho tiempo, tanto en la Secretaría de Finanzas y luego en el Ministerio de la Presidencia y luego en planificación, porque antes hubo un momento en que era SECPLAN. Toda la planificación se hizo en el Ministerio de la Presidencia durante la primera década de este siglo, porque habían cerrado SECPLAN, y luego vino el gobierno de don Pepe Lobo y abrió nuevamente SECPLAN y me puso a mí de ministro. Entonces yo tengo la experiencia, y te puedo decir que la experiencia es muy amarga, bro. Queda claro que los políticos, en general, la clase política hondureña utiliza las finanzas públicas únicamente para dos razones. Una, para enriquecerse, ya lo mencionaba don Walter, sobre los problemas de corrupción que hay en el país. Yo lo vi muy de cerca, ese asunto, ¿verdad? Y la otra es para poder atornillarse en el poder. Entonces, cuando en este momento hablamos de que deberían de generarse cambios o que deberían de haber cambios importantes, la pregunta es: ¿cuáles cambios?
No, y a esta altura donde correcto. viene la actividad política, es misión imposible. Este gobierno comenzó diciendo que incluso iba a cambiar la metodología de presupuestación. Presupuesto a base cero. A pasar a presupuesto a base cero. Creo que no entendían ellos en aquel momento qué significaba eso. Creo que todavía no lo entienden. Pero en segundo lugar, lo que están mencionando ahora, vamos a un año electoral. A ver, se me pasó decirte lo que no se ha visto. En primer lugar, no se ha visto ningún cambio. La ley orgánica de presupuesto sigue siendo exactamente la misma con la que hemos venido operando históricamente. Esa ley se aprobó en el año 2004 y no ha habido ningún cambio en esa ley, ¿verdad? Entonces no tengo yo por qué pensar que puede haber alguna forma novedosa o nueva de hacer que el gasto público funcione para los efectos que mencionaba don Walter, para los efectos de darles servicios públicos de calidad a las personas. Ahí no se ve ningún cambio, ninguna disposición, y eso responde a tu pregunta sobre el tema de la voluntad política. El otro elemento que me parece que es importante, y en segundo lugar, entonces, es el tema de que históricamente, cuando uno estudia estos temas de finanzas públicas, lo que se observa es un ciclo. Los primeros años de gobierno el gasto público es bajo y el último año de gobierno el gasto público se exacerba, se vuelve altamente deficitario, porque siempre hay déficit. Es decir, que estos procesos de ejecución bajos, a hoy que estamos al medio de agosto, si los observamos en agosto del 2025, probablemente van a estar pidiendo más. Van a ser muy distintos, correcto. Entonces, a ver, nosotros los economistas estudiamos mucho, mejor dicho, porque yo no me considero economista, pero sí un estudioso de la economía. Los que estudiamos economía, aprendemos en la escuela que el ser humano funciona por expectativas. ¿Cuáles son mis expectativas? Y hay dos tipos de expectativas. Unas que se llaman expectativas adaptativas, que tienen que ver con lo que te pasó en la historia. Y si la historia a mí me dice que en el último año de gobierno el gasto se exacerba y los déficits se vuelven bien elevados y obligan a hacer recortes el primer año de cada gobierno, a hacer fuertes renuncias a gasto, nada me indica que la cosa vaya a cambiar para el futuro. Y esto me lleva también a las otras expectativas que estudiamos los economistas, que son las expectativas racionales, ¿no? Si vemos lo que está pasando actualmente. Imagínate una cosa, Rosendo. Hagamos algo, Julio, porque está interesante esto y producción me manda pausa. Pero no me quites la palabra. No, usted la va a tener y luego vamos con Walter. Sí. Perfecto. Okay. Hagamos pausa, producción. Ya venimos con don Julio Raudales y Walter Romero. Seguimos esta noche al banquillo. Don Julio Raudales y Walter Romero son economistas, expertos en finanzas y están con nosotros orientándonos sobre la situación del país. Solo cierro con esto. Tiene la palabra. Solo cierro con esto para darle la palabra a Walter, por lo que te estaba diciendo. Imagínate que ahorita se está discutiendo mucho y cuando yo oigo hablar de presupuesto, digo, vaya, van a hablar de presupuesto de ingresos y gastos. No, hablan del presupuesto para el CNE. Ese es el trending topic en este momento. El presupuesto para el CNE, los 400 millones, no sé cuánto fue. No, son 1.400 y tanto, bueno, pero puede modificarse si van otros a primaria. Rosendo, la pregunta es, ¿por qué eso no estaba planificado en el presupuesto del 2024? Eso tenía que estar puesto ya en el presupuesto del ejercicio del presupuesto que se envió en el 2023. Lo que se aprobó en febrero, porque no se aprobó, acuérdate que la ley orgánica de presupuesto y la Constitución de la República, sobre todo, dicen que el presupuesto tiene que aprobarse antes del 31 de diciembre, pero en los últimos 3 años... Siempre se aprueba allá se ha aprobado, enero, se ha aprobado en enero y en febrero, pero en febrero que se aprobó el presupuesto este año, no iban esos 1.400 millones. ¿Por qué? La pregunta es, ¿dónde estaban las personas del Consejo Nacional Electoral que no pidieron ese presupuesto con anticipación? Y ahora estamos, entonces, viendo de dónde sacamos la plata. Es decir, aquí no estaríamos en esta discusión si se planificara en Honduras correcto. A eso y ya esa partida estuviera incluida. Es correcto. Quizás estuvieran pidiendo un espero ajuste. Entonces que en el presupuesto 2025 que se va a aprobar ahorita o que se va a formular, que por cierto, y esto es bueno que lo puntualicemos, me cuentan que todavía no les han dado ni siquiera los techos presupuestarios. Al mes de agosto no les han dado los techos presupuestarios a las 103 instituciones que tiene el gobierno y que dependen del presupuesto público, lo cual me indica que algún fallo de planificación estamos teniendo en el país. Entonces, creo que eso hay que dejarlo bien claro
Y cerrar, apuntalar lo que ya había dicho correctamente don Walter allá en San Pedro. Walter, bueno, usted estuvo en la Comisión de Finanzas y revisaban con frecuencia las asignaciones. Y visto este señalamiento de Julio, en el presupuesto del 2025 que se remite antes del 15 de septiembre o el 15 de septiembre de este año, ya no solo deberíamos estar hablando del fondo de las primarias e internas, sino que ya debería ir proyectado el gasto para la elección de noviembre del otro año, porque no vamos a estar en lo mismo, salimos de una para meternos en otra y andar buscando dinero y que de pronto lo podemos encontrar, pero ¿a qué tasa de interés? Hablando de proteger la Hacienda Nacional, entonces ¿en qué estamos? Ese es un punto importante y clave que acaba de mencionar porque, en efecto, dentro del presupuesto de ingresos y egresos para el próximo año 2025, que va a llegar el 15 de septiembre al Congreso Nacional, ahí ya debe de incluirse esas partidas presupuestarias que tienen que ver con la elección primaria y la elección general. Ya tienen que estar esos valores y los congresistas, los diputados tienen que estar claros y tienen que validar, tienen que verificar en efecto para que no nos vayan a salir con que no van a haber elecciones porque no hay financiamiento, no se consiguen los financiamientos. No, ese dinero tiene que estar apartado para la democracia del país y debe de estar incluido en esas partidas presupuestarias dentro del presupuesto. Entonces los diputados tienen que velar, tienen que vigilar que esté en efecto para que sea aprobado en diciembre, las primeras semanas de diciembre que se apruebe el presupuesto para el 2025, ahí ya debe de estar incluido esos valores para el Consejo Nacional Electoral. Ojo con eso, ¿verdad? Para que evitemos problemas y caos después el próximo año, porque no vayan a decir que solo hay o que solo se va a poner lo de las elecciones internas y que no se va a poner lo de la elección general y que va a ser hasta el otro año que se va a hacer una ley adicional. Por decir un ejemplo, ese tipo de cosas debemos evitarlas. La democracia hay que protegerla a toda costa, a todas luces, porque es lo que nos va a mantener vivos como país, ¿verdad? Para poder salir y escalar hacia otros niveles, ¿verdad? Entonces, ahí es una función, me parece a mí, de la Secretaría de Finanzas, que tiene que venir y velar en la elaboración del presupuesto que ya vengan incluidos el Consejo Nacional Electoral, al igual que el Congreso Nacional de la República y todos los veedores sociales. Vamos a estar vigilantes de que se incluyan esas partidas importantísimas para llevar a cabo las elecciones, tanto primarias como las elecciones generales, mi estimado Chente. Porque aquí tenemos una claridad de que no se estuviese en este señalamiento y en este cuestionamiento entre el partido de gobierno y la oposición si el tribunal hubiese hecho su trabajo. Porque no obstante que la elección es el 2025, la ejecución de fondos para asegurar un proceso transparente arrancan desde el momento de la convocatoria. Ya desde ese instante ya se toma un control sobre muchas actividades y procesos de planificación que implican plata. Entonces no había que esperar estar en este relajo que tenemos hoy, que la otra semana, que los partidos políticos opositores dicen que si no se tiene, viene una insurrección legislativa y el riesgo de el cuestionamiento a un proceso sigue latente, Walter. Exacto, y sobre todo la falta de planificación, ¿verdad? Aunque este tipo de cosas, ¿verdad? Normalmente la planificación en los procesos electorales ha sido evidente y siempre se ha planificado porque es algo que está, como dicen, latente en el corazón de todos, ¿verdad? De los que participan, como del pueblo hondureño, como los veedores sociales, los medios de comunicación. Entonces, más bien es como extraño que se esté discutiendo, como lo dijo Julio hace un rato, que estábamos nosotros escuchando de que se hablaba de presupuesto y en efecto, la primera vez que escuché yo pensé también al igual que se estaba hablando del presupuesto general de ingresos y egresos de la República del próximo año o alguna reforma que se quería hacer a este año. Sin embargo, cuando empezamos a ver la parte de que era presupuesto electoral, pues nos llamó poderosamente la atención porque no debería de estarse discutiendo, ya debió haber sido planificado. Entonces, volviendo al punto, se tiene que planificar por parte de la Secretaría de Finanzas sí o sí, porque ese es un deber que tienen, establecer esas partidas presupuestarias en el presupuesto de la República y
los diputados, el mismo Consejo Nacional Electoral debe de estar vigilante para que se incluyan esas partidas a ser aprobadas este año, porque si no son aprobadas este año, nos pueden salir con cuento el próximo año de que no se van a llevar a cabo las elecciones porque no hay financiamiento, y ese tipo de cosas puede generar una atmósfera no muy buena para el país, porque tenemos los colaterales, ¿verdad? Que ya de por sí no hay una certidumbre en cuanto al Estado de Derecho, en cuanto a la seguridad jurídica en nuestro país, y que vengamos otra vez a generar un caos político en la democracia, porque no hemos planificado de forma certera. No me parece justo para la sociedad hondureña, que lo que necesita es que los políticos estén pensando en políticas económicas y financieras para ayudarlos a salir de la pobreza y no para seguirlos metiendo en la pobreza. Muy bien, Walter Romero y Julio Raudales con nosotros al banquillo. Una pausa. Cuando regresemos, ¿en qué puede cambiar toda esta dificultad que tenemos en las finanzas públicas del país? Una eventual aprobación de la ley de justicia tributaria, de cambios profundos, incluso hasta hablar del tema de la devaluación. Después de la pausa, las respuestas. Seguimos al banquillo con Julio Raudales y Walter Romero. ¿En qué cambiaría la ley de justicia tributaria si se aprueba todo esto que estamos viviendo, Julio? El gran problema de la ley de justicia tributaria es que, a diferencia de otras reformas, de otros ajustes y reformas fiscales que se han dado, porque esto no es más que un ajuste lo que están haciendo el gobierno, quitándole exenciones y cambiando algunas definiciones sobre el tema de la tributación. Eso, como te repito, a diferencia de otras reformas que se han hecho, ya te anuncian cuánto va a ser la recaudación esperada. En el caso de esta ley, ninguna de las autoridades, ni el ministro de Finanzas, ni el director del SAR, nos han dicho en cuánto va a incrementar la recaudación. Entonces no te lo puedo decir, porque si ellos no nos dicen en cuánto va a incrementar la recaudación, es imposible hacer una proyección adecuada. Lo que yo veo, porque la Secretaría de Finanzas y el Banco Central trabajan siempre, yo estuve muchas veces en esos equipos, trabajando lo que se llama un marco macroeconómico de mediano plazo. Y ahí no se ve, para el año 2027, 2028, esos marcos macroeconómicos se hacen con miras a 3, 4 años, no se ve en esos marcos macroeconómicos que trabajan Finanzas y el Banco Central un incremento que sea superior a los pasados, a los recién pasados. Entonces yo lo que te puedo decir es que no se tiene claramente calculado en cuánto va a crecer la recaudación por eso, ¿no? ¿Y cuál debe ser ese trabajo a profundidad del sistema de administración de rentas? Porque ellos son piezas fundamentales en ir reduciendo déficit. Hay que motivar que se tribute, que se pague. El otro día un muy buen amigo mío, economista, un colega, me decía, y con mucha preclaridad, fíjate que es increíble, pero este gobierno se dice socialista, ¿no? Y, sin embargo, la vigilancia estatal no ha aumentado en nada. Y eso es como una contradicción, me parece involuntaria, ¿no? Porque ellos dicen que son socialistas. Pero el punto es, fíjate, ¿a quién le tienen más miedo la gente? ¿O a quién le ha tenido más miedo la gente? Los empresarios, por ejemplo. A doña Miriam Guzmán, que era el terror de los empresarios en el gobierno anterior, que se decía de derecha, ¿no? O al actual director del SAR. Prácticamente ha sido tan ineficiente la recaudación tributaria en estos últimos años que pareciera más bien que este es un gobierno ultraliberal que hace laissez-faire, dejar pasar a los empresarios, y los empresarios están muy tranquilos porque no sienten ese temor que sentían cuando estaba doña Miriam Guzmán en el sistema de administración de rentas. Entonces es como... Pero es como una contradicción, es, ¿no? Un buen ambiente, porque les permite trabajar entonces tranquilamente. Sí, pero el problema es que se proyectan ingresos tributarios muy elevados que al final no se pueden cumplir las metas, ¿no? Ese es el peligro que tenemos. Y ojo, aprovecho esto porque sé que ya queda poco tiempo, aprovecho esto, Rosendo. Ojo, hay que ponerle mucha atención a cuáles van a ser las fuentes de financiamiento del presupuesto, porque ya estamos claros, te decía de las expectativas, ya estamos claros que el otro año probablemente va a haber mucho gasto público por el tema electoral, y eso lo que significa es que si no hay financiamiento y si no hay recaudación, siempre existe la tentación, que ojalá que no se dé,
de que se imprima dinero en el país, porque eso sí sería el acabose, ¿no? Que se imprima dinero inorgánico en el país para ¿Cuándo fue la financiar a un última vez que gobierno. pasó eso? Porque se ha pasado y se maneja siempre muy discretamente, pero ya han puesto la maquinita. Te voy a decir cuándo sucedió. Sucedió en el último año del gobierno del ingeniero Ascona, sucedió en el último año de gobierno del licenciado Rafael Leonardo Callejas, sucedió en el último año de gobierno del ingeniero Flores, y sucedió en el último año de gobierno del señor, el don Micheletti también imprimió mucho dinero, ¿verdad? Y también el señor Porfirio Lobo Sosa. Y aquí entramos en un eventual escenario de esto, Walter, a un proceso inflacionario que sería nefasto, en caso de darse esta que es una proyección que ustedes los financistas, los economistas tienen. En efecto, a mí me parece que esta ley de justicia tributaria no está sustentada en ningún análisis de ningún tipo, porque lo hemos pedido, lo hemos solicitado. Esos artículos me parece que fue un copy-paste de alguna ley para presentar algún tipo de ley de justicia tributaria que, en efecto, sí va a venir a generar una alta inflación para el pueblo hondureño. Ahora, Walter, solo una consultita, perdón. Y estas opiniones que habló la Secretaría de Finanzas y el Sistema de Administración de Rentas de reconocidos economistas de talla mundial que estaban de acuerdo con la ley de justicia tributaria, entonces... No, pero es que estén de acuerdo. Los amigos le pueden hacer una llamada y decirle que se pongan de acuerdo y que digan que están de acuerdo con la ley. Porque acuérdese que hay una ideología dentro del gobierno actual, que es la misma ideología marxista, izquierdista, que creen que el capitalismo son los enemigos, que el sector privado son los enemigos y que es mejor mantener a la gente pobre, porque en la medida que la gente es pobre pueden estar dando migajas y con eso pueden conseguir el voto para sostenerse en el poder. Lo hemos visto en infinidad de videos cómo todos los presidentes en los diferentes países socialistas hablan al respecto de mantener a la población pobre y por lo menos eso es lo que estamos viendo también en el camino en que estamos llevando el rumbo, en que se está llevando el rumbo al país, porque no hay una línea clara de sacar al país de la pobreza, sino más bien mantenerlo, porque imagínense que en el presupuesto tienen la partida confidencial que tenía el presidente anterior, el presidente Juan Orlando Hernández, era de 5.000 millones, y aquí la aumentan a más de 15.000 millones de lempiras, cuando no tienen la liquidez necesaria ni los financiamientos, si tenemos un presupuesto con déficit fiscal, ¿para qué vamos a utilizar una partida confidencial de más de 15.000 millones de lempiras? Para seguir en las campañas políticas, para seguir comprando votos, para seguir dándole migajas al pueblo hondureño en vez de darle lo que realmente necesita, que es seguridad ciudadana, empleos dignos, necesita salud y medicinas en los hospitales, y infraestructura en las escuelas, en los hospitales, que se mejore. Eso es lo que realmente se necesita. Pero la ley de justicia tributaria viene más bien a alejar la inversión del país y va a generar más pobreza. Porque en la mente de los que crearon esto creen que porque se quiten las exoneraciones, que a mí me parece correcto que se revisen las exoneraciones y que se le dé con todo al que esté infringiendo para el uso de estas de manera incorrecta. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo. Pero le comento, ya esa prerrogativa la tiene la Secretaría de Finanzas y el Servicio de Administración de Rentas en el artículo 21 del Código Tributario. Ahí está, en el artículo 21, solo es de que lo busquen. Y ahí está claro que deben de hacer todo para el que esté infringiendo la ley, que le quiten las exoneraciones. No necesitamos ninguna ley de justicia tributaria. Y por otro lado, quieren hacer cambios como, por ejemplo, imagínense en un país donde la extorsión produce más de 7.000 millones de lempiras al año y le quieren quitar el secreto bancario y comercial a todas las personas. Imagine todo aquel que tenga 5.000, 10.000, 20.000 lempiras y que eso llegue a manos del crimen organizado, porque no hay penalidad en esa ley de justicia tributaria para los funcionarios públicos. Y aunque la hubiese, no tenemos garantías, no hay seguridad de que esa información va a estar protegida. Y por otro lado, los países de Centroamérica tienen secreto bancario, tienen secreto comercial. ¿Qué inversionista va a querer venir a Honduras si en Honduras vamos a violentar esos derechos de la privacidad? Entonces me voy para Costa Rica, Guatemala, el mismo Nicaragua, por decirlo de alguna forma, me voy para México, y entonces vamos a llevar, para la mentalidad socialista es llevar a la gente a la pobreza, a la clase media, tirarla que sea pobre, y al pobre a extrema pobreza, y luego le estamos dando migajas y ellos se mantienen con un presupuesto pequeño para que sus funcionarios y todo su clan
puedan estar sobreviviendo y que el resto de inversionistas se vayan del país y solo se quedan unos pocos que estén a la luz y a las faltas del gobierno. Gracias. Walter Romero nos ha acompañado esta noche al banquillo desde San Pedro Sula. Julio. Bueno, mira, muchas gracias, buenas noches. Bueno, tengo 30 segundos. Sí, no. A ver, hay que ponerle cuidado a esto porque lo que decía Walter es cierto, ¿verdad? No está nada claro qué va a suceder con esta ley y tampoco existen proyecciones de cuál va a ser el incremento. Entonces hay que ponerle mucho cuidado al tema de la impresión de dinero para financiar presupuesto porque siempre existe esa tentación y hay que evitar que nuestros funcionarios caigan en ella porque va a ser muy dañino para el país. Julio Raudales y Walter Romero con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.